Darle la bienvenida ya a Agustín Echevarri. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, muchas gracias por venir. Y también a Juan Cruz Lucero, ¿qué estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Cruz? ¿Todo bien? Todo bien. Se me trabó la lengua. Bueno, la verdad, una semana muy pero muy complicada. Uno decía, bueno, llega el dólar a tocar este piso que se estuvo, este techo que se está diciendo, 48 pesos a fin de año, en un solo día, a 42 y pico. ¿Llega? Bueno, en realidad lo que hay que comprender es que acá el problema no es el dólar, el problema es el peso. Nosotros acá hemos devaluado el peso de una manera fenomenal. El año pasado la moneda perdió casi la mitad de su valor. Sí. El dólar siempre es dólar. Claro, entonces, ¿qué pasó? Vos ves, lo que ves es el efecto que subió el tipo de cambio del dólar en 100%. Pero después sube todo, pero no sube todo junto. Entonces tenés los precios mayoristas subieron 73%. Los minoristas en los últimos 12 meses 50%. Con lo cual lo que estás teniendo es que después vienen los salarios. Entonces los salarios pierden poder adquisitivo. Este jueguito lo hemos visto 20 veces en Argentina, ¿no? Lo hemos visto con peronistas, lo hemos visto con radicales, lo hemos visto con militares. Acá lo que hay que comprender es que no se puede cambiar Argentina si no empezamos a hacer las cosas de una manera más razonable. No hacemos las cosas de manera razonable. Acá todo el mundo quiere vivir del otro. Entonces se gasta muchísimo dinero, que el Estado resuelva todos los problemas, cada vez tenés más gente viviendo del Estado, hoy ya tenés más de 21 millones de personas viviendo del Estado. Pero el gobierno quería otra cosa, el gobierno justamente quería bajar la cantidad de gente que vivía del Estado. Eso fue lo que dijo, pero no fue lo que hizo. Por ejemplo, empezó el mandato con un poco más de 8 millones de planes sociales, hoy tiene más de 9 millones de planes sociales. O sea, subió 1 millón más de planes sociales. Empleados públicos bajó un poquitito lo que es a nivel federal y las provincias subieron un poquitito. Hicieron un pacto con las provincias que habían duplicado la cantidad de gente y el pacto que hicieron no fue bajar la cantidad de gente, no, fue seguir aumentando pero al ritmo vegetativo. Entonces dijeron, no, nosotros somos austeros en nuestro pacto fiscal. Si duplicaste la cantidad de gente y el sector privado es cada vez más pequeño porque lo estás matando de impuestos, entonces tenés un sector privado cada vez más pequeño y los que viven del Estado son cada vez más. ¿Cómo va a funcionar? No hay forma de que funcione la economía de esta manera. Argentina lleva 5 recesiones en 10 años. 5 recesiones en 10 años, cuando el resto del mundo tiene una recesión en esos últimos 10 años. Juan Cruz, ¿qué opinás? No, a mí lo que me parece es que más allá de estas cuestiones, en muchas diciendo, creo que el problema que tenemos hoy en día es que básicamente lo que hizo el gobierno, ni bien inició su gestión, es liberalizar todo lo que tiene que ver con los controles vinculados a lo financiero y el tipo de cambio. Más allá de las cuestiones coyunturales que uno las podría describir, digo, hay una inflación que el gobierno no tiene la capacidad de reducirla, hay expectativas de cara a las elecciones de dolarización de carteras de inversión, uno podría decirlo, pero el problema de fondo es que no hay controles, se liberalizó. Y me parece que lo más importante, más allá de las explicaciones, es los impactos que tiene, sobre todo en el conjunto de la sociedad y específicamente en los sectores más vulnerables. Trabajadores, trabajadoras, jubilados, aquellos que son beneficiarios universal de asignación universal por hijo. Digo, cuando pensamos en una disparada del dólar, pensamos que los alimentos van a subir. Sí, claro. Que las tarifas van a subir. Y que por más que el dólar baje, los alimentos no bajan. Que las tarifas van a subir porque hoy están dolarizadas. Que el combustible va a subir, encareciendo la logística de todo el país. Digo, estas cuestiones están para mí en el centro de lo que tenemos que analizar y claramente un gobierno que no está haciendo ninguna de las cuestiones que debería hacer para tratar de contener, sobre todo el impacto en precio. Digo, el año pasado perdieron los trabajadoras 20% de poder adquisitivo. Este año con una corrida del dólar otra vez en el mismo escenario, donde 2016 perdieron, 2017 empataron. Digo, es muy compleja esa situación y hay personas que pueden, lo hablamos fuera del aire, digamos, pueden pensar una inversión y demás. Hay personas que no pueden, viven el día a día y en esas personas este tipo de situaciones las afecta directamente. Bueno, estaba contando la historia de una amiga mía que le pega directamente. Ella quería ampliarse justamente comprando una casa, entregando su departamento, más pesos, más dólares y demás. Y ahora, con esta situación, por supuesto, los créditos retrocede. La gente cuando toma un crédito, más o menos dice, un 15% de mi sueldo lo dedico a pagar la cuota. Pero si el salario real perdió, yo creo que no un 20%, pero poner un 15%, entonces ¿cómo hace para pagar la cuota? Tiene que reducir el resto de los consumos un 15%. Claro. Entonces el sector privado se sigue achicando, esa es la realidad. Se perdieron una cantidad de 150.000 empleados privados. Y entonces, ¿qué pasa? Si el sector público se va achicando cada vez más, perdón, el sector privado se va achicando cada vez más, y lo que hacen es subir los impuestos. Por el año pasado, ¿qué hizo el gobierno? Hizo lo que le pedía Massa. Massa le dijo, pone impuesto a la renta financiera,
pongan impuestos a las exportaciones. Puso impuestos a la renta financiera, ¿vos crees que aumentó la recaudación? No, bajó, porque lo que se achica el sector privado es más grande de lo que podés sacar de los impuestos, con lo cual el sector privado está peor y tampoco solucionaste ese problema. Argentina tiene más impuestos que cualquier otro país del mundo, salvo la isla de Comoros. Yo decía antes más de 105 impuestos, el último informe salió con 163 impuestos diferentes. Pero para un cachito, Agustín, porque yo estoy confundida entonces. Este gobierno ¿no hizo el año pasado una reforma tributaria? ¿No se planteó? No, ¿El año pasado no? ¿El anterior, de hecho? El anterior, fíjate, pero nosotros se lo dijimos al gobierno, ¿eh? Ellos dijeron, vamos a hacer una reforma gradual para ir bajando suavemente los impuestos los próximos 5 años. Nosotros dijimos, en Argentina cambian un ministro de Economía por año. Vos me decís que vas a hacer una baja gradual a 5 años, simplemente no te creo. Un año después subieron los impuestos. Pasó lo que nosotros decíamos que iba a ocurrir. Porque bueno, el tema de retenciones generó, ¿no? Por supuesto tuviste un grave. problema, tuviste varios problemas. Tuviste la sequía, que es real, que fue un efecto extra. El aumento de tasa de interés no pueden decir que de Estados Unidos, que no lo preveían, porque lo veníamos diciendo mucha gente, todo el mundo sabía que iban a venir esta suba de tasas de interés, iba a haber un ajuste financiero. Entonces, si tenías un ajuste en la economía real, que eso no lo podías saber de la sequía, pero el otro sí lo podías saber. Pero el error es creer que se puede salir adelante aumentando impuestos. Y mucho menos en un país como Argentina, que tiene tantos impuestos. El sector privado no funciona, empiezan a cerrar las empresas. Entonces, cuando vos hay seguís un montón de afectando... empresas cerradas, automotrices, ahora de hecho cerró otra que fue el presidente Autopartistas, suspensión en fábricas de automotores, Sí. neumáticos, Sí. carroceras, hay absolutamente de todo, ¿no? 7.500 suspendidos en la industria y despidos y suspendidos en la industria del complejo automotriz. Pero ¿cómo arranca esto? Con tasas del 60, con una economía que empieza a perder empleo y el poder adquisitivo baja. ¿Cómo? ¿De qué manera esto se revierte si en realidad se le está hablando a un sistema financiero claramente y que está ya en una situación de resguardo de su capital? ¿Cómo se mejora esto? Sí, yo a esas dos cuestiones agregaría la apertura de las importaciones, que si bien el impacto de la devaluación mermó el impacto, efectivamente lo está ocurriendo, y después las tarifas. Esas 4 cuestiones, apertura importadora, tarifazo, la caída generalizada del poder adquisitivo y lo que tiene que ver con una tasa de interés impagable, insostenible, hacen que en general el entramado productivo, sobre todo las pymes, no tengan razón de ser. Es imposible hoy tener una pyme, porque la verdad que hoy todas las cuestiones te van en contra. Y yo diciendo, a mí, yo soy de Bahía Blanca, y cuando hablo con los comerciantes, por ejemplo, el problema es que no venden, no los impuestos, que no le venden a nadie. Te lo dice mucho la Claro, gente. no tienen plata si la bien gente. uno podría Que no venden, sí. planificar, digamos, una estructura tributaria diferente, pero hoy el problema es que no venden, porque la gente no tiene plata. Pero el problema es al revés. El problema empieza, cuando vos tenés un país que tiene tantos impuestos, le ha sacado toda la renta al sector empresario, obviamente no vienen las inversiones. Si no vienen las inversiones, no logra crecer la economía. Cualquier país que funciona bien tiene impuestos muchísimo más bajos que la Argentina. Todos. Estados Unidos, que tenía impuestos más bajos que la Argentina, ahora Trump bajó fuerte los impuestos. ¿Qué pasó con la recaudación? Subió la recaudación. Bajás los impuestos y sube la recaudación, porque crece la economía. Lo que pasó, si vos mirás la historia de Estados Unidos, es fascinante. El primero que baja los impuestos fuertes fue Kennedy. ¿Qué pasó con la economía? Creció. Después lo hizo Reagan. ¿Qué pasó? Creció. Después ahora lo hace Trump. ¿Qué pasa cuando bajan los impuestos? Crece. ¿Qué pasó en el medio? En el medio, cuando bajó Reagan fuerte los impuestos, Europa se dio cuenta que Estados Unidos crecía y Europa no. Y entonces Europa empezó a bajar los impuestos. Toda Europa está bajando los impuestos. Entonces Argentina se quedó con los impuestos más altos del mundo. Es ridículo el sistema. Y decir que los impuestos no son un problema es porque no estás mirando lo que está pasando. Estamos segundos a nivel mundial después de la isla de Comoros en África. Sí, a mí me parece que comparar Argentina con los Estados Unidos o con Europa, pero creo por que hay una supuesto, distancia enorme. Argentina siempre se comparó con Estados Unidos, con Canadá, con Pero no Australia. tiene una estructura- Teníamos un país extraordinario que éramos capaces de competir con cualquiera. Sí, pero y no es después una ahora estructura decimos que no. productiva Pero no similar, es solo me con parece ellos. que- Si te comparás con América Latina, lo mismo, mismo caso. Estamos con impuestos mucho más altos que en América Latina. Contestale, no, porque estábamos ahí casi Sí. en pausa, pero dale. Que No, no se me parece que las características de la economía argentina, su condición estructural es diferente a la de estos países, no coincido con esa tesis. A la de todos los países. Por supuesto, hay que pensar en Argentina y los problemas que tenemos acá. Y volviendo, creo que con esta situación de pérdida de poder adquisitivo es imposible que el entramado productivo, y no solamente los comerciantes, los servicios, la industria es el sector más golpeado en estos 3 años, es el sector que más puestos de trabajo perdió, y eso tiene que ver con estas cuestiones, pero además con una política
uno podría decir, antiindustrial, que ha generado la desindustrialización que se ve en los últimos datos incluso del INDEC. Sí, claro. A mí me parece que las problemáticas no tienen que ver con los impuestos, tiene que ver con la caída de las ventas, tiene que ver con una tasa de interés que se utiliza para tratar de contener al dólar, pero el impacto sobre la recesión es directo y cada vez peor. Digo, porque la única solución que ha encontrado el gobierno, y además que firmó con el fondo, es venderlo al futuro o subir la tasa de interés, por lo menos hasta 50 pesos, digo. Ya, déjame darte un ejemplo. Dale. Había un sector que funcionaba muy bien, que es el sector de los servicios, de exportación de servicios, por ejemplo, de software. Sí. ¿Y qué pasó? Hay un problema en la economía. ¿Qué hace el gobierno? En vez de solucionar ellos el problema bajando, por ejemplo, el gasto público, lo que fuera, aumentan los impuestos a todo ese sector de servicios. Estás matando al sector que estaba creando mayor cantidad de empleo. Es decir, permanentemente hacemos esto. Cualquier sector que Argentina empieza a funcionar bien, lo matan de impuestos hasta que no funciona. Cuando deja de funcionar, entonces, ¿qué te dicen? Hay que subsidiarlo. Y entonces te subsidian, por ejemplo, vaca muerta. Entonces terminan subsidiando vaca muerta porque durante muchos años primero te pusieron las tarifas controladas, perdían plata, claro. Entonces dejaron de producir, cayó la producción de petróleo y gas. Cuando ya está todo mal, entonces subsidiamos. El Estado tiene que aparecer como el salvador. Y las economías del mundo no funcionan por el Estado, funcionan por el sector privado. El Estado tiene que ser muy bueno para hacer seguridad, justicia, las políticas salud, que se están llevando a cabo es lo que dice, o sea, no hay una política que, diríamos, ayude o fortalezca o incentive al sector privado. Pero todo lo contrario, lo están matando con impuestos. Pero puede el gobierno bajar impuestos ahora es muy en simple. Esta situación, porque lo que uno lo ve hacer, atado de manos. Lo que pasa es que tenés que hacer un conjunto de reformas estructurales. Los impuestos es una, pero tenés que hacer también la reforma laboral. Para hacer el sistema, para hacer lo de los impuestos, tenés que hacer una reforma del Estado importante. La reforma laboral la han hecho todos los países que funcionan. Claro. Y los demás, los que no la hicieron, tienen, como nosotros, desempleo muy alto. Por ejemplo, España no terminó de hacer nunca, bueno, hizo una pequeña reforma laboral, pero no tan profunda como Alemania. Alemania pasó a tener un desempleo del 3,9%, el de España mucho más alto. Estados Unidos tiene mercados flexibles laborales, el desempleo es 4%. Israel, 3,3%. Los países que no hicieron reformas laborales tienen que competir contra ellos. Nosotros no podemos competir con nadie. Pero es comparable sí, nuestra economía con eso. Nosotros no podemos compararnos con nadie porque no podemos competir con nadie. Me sorprende los demás compiten entre todos. Que no se ponga, digamos, sobre la mesa la cuestión estructural. Alemania es un país industrial de hace muchísimos años. Sí, que domina Europa. Claramente, la fábrica de Europa, claramente va a tener una situación laboral mucho mejor que Polonia, por ejemplo. Y de nuevo, para mí discutir casos internacionales es interesante, pero no para, digamos, nosotros tenemos que hablar de Argentina y los problemas que tiene Argentina. De nuevo, cuando uno piensa en lo que tiene que ver con la industria automotriz, por ejemplo, que se conocen datos últimamente, hay un reemplazo de producción nacional por importada constante. En el orden del 70% autos importados se venden en el mercado interno. Eso implica destrucción de empleo, implica caída de la producción primero, y tenemos 7.500 casos de suspensiones y despidos en las últimas 2 semanas. Ahora, esos son los problemas. Y planes que hay descuentos de 100.000 pesos, pero claro, porque no venden, pesos. porque hoy es imposible acceder. Pensemos en un asalariado típico que cobra 35.000 pesos. ¿Cómo hace para no, si no está pudiendo pagar el crédito UBA, que no puede, y aparte no puede pagar las tarifas. Claro. Que aparte las tarifas no puede dejar de pagarlas, porque tiene que pagarlas obligatoriamente. Entonces, en ese contexto, me parece que las problemáticas tienen que ver más con cuestiones endógenas, si se quiere, vinculadas al salario, vinculadas a las tarifas, vinculadas a lo que tiene que ver con la organización económica interna y no tanto los casos internacionales. ¿Nos explican la inflación? Porque estamos, a ver, mira, supuestamente iba a bajar, ¿no? Yo te cuento lo que nosotros hacemos. Nosotros analizamos los casos internacionales para ver qué países cambiaron, que andaban muy mal, y cuáles pueden mejorar. Si vos solamente mirás a Argentina, lo que vas a ver son 70 años de decadencia, con lo cual nunca anduvimos bien. Pero entonces, Agustín, no tenemos que ir, nos tenemos que embargo y rajar de acá. No, al contrario, tenés muchos casos internacionales de países que estaban muy mal e hicieron reformas estructurales profundas. Por ejemplo, se cae el muro de Berlín. Del otro lado, había 15 países que eran economías totalmente estatizadas, comunistas. No podían competir. O sea, del lado de Alemania Oriental comunista tenías el LADA y del otro lado tenías a BMW, tenías a Mercedes-Benz, a Volkswagen. ¿Cómo iban a competir? Esas empresas iban a cerrarse todas. Se cerraron todas. 5 países que están ahí hicieron reformas estructurales profundas. Polonia, Estonia, Lituania, la República Checa. Las reformas que hicieron en ese momento anduvieron muy bien. Y venían de un raíz como el de nosotros, de 70 años de caída, como decís vos. El comunismo, mucho peor. Tenías un país que nadie estaba acostumbrado a competir con nadie. Eran economías totalmente cerradas, no competían, era un desastre. Y sin embargo, salieron. Pero no solo eso, lo hizo Nueva Zelanda, lo hizo Chile, al lado nuestro, lo está haciendo Perú.
lo hizo Colombia. Es decir, hay muchos países que han hecho reformas estructurales profundas. Por supuesto que hay que estudiarlas para ver cuáles son las que funcionan y cuáles son las que no funcionan. Argentina no puede ser el único país del mundo que tiene inflación alta junto con Venezuela. Todo el mundo sabe cómo se elimina la inflación. Es ridículo. ¿Cómo se elimina? Porque el gobierno dijo que era fácil, ahora estamos prácticamente, puede ser que en un trimestre estemos otra vez en el 10%. A ver, casi 3%, Sí. se espera febrero, cifras Un superiores desastre. todavía. Dicen y un 3,2, marzo. 3,5, no sé qué tienen ustedes el dato. Yo creo que Pero con para una febrero tasa va a de estar 60. más cerca del 4. Va cerca del Más 4. cerca del 4. En febrero sí, por lo menos lo que están diciendo, y en general muchas encuestadoras y muchas consultas están planteando eso. Digo, O por sea eso, que en el primer bimestre, diríamos, vamos a tener el 7% de Puedes inflación. tener un trimestre de 10. sí, claro. Es El una- primer trimestre se estima que van a ser 10. Digo, y respondiendo un poco a la pregunta, digo, comparar Argentina con Chile y Perú, yo prefiero toda No, la no, vida pero no Argentina. comparar Ahora, ni con Chile, ni con Perú, con nadie Me hay que parece comparar. que cuando uno piensa en la inflación, hoy en día, la cuestión de las tarifas es central. Digo, las tarifas afectan, por un lado, a los usuarios. Y por un lado a la producción, electricidad y gas sobre todo, el combustible. También afecta, digamos, lo que tiene que ver con los precios. 80.000 personas dejaron de tener gas, le Sí. dieron de baja Por al supuesto, servicio. digo, es esa- una locura, esas 80.000 cuestiones- usuarios. esas Pasaron a la personas. garrafa, Esas cuestiones son centrales para entender la inflación de hoy en día. a la leña. Claro, absolutamente, digo, cuando Cuando uno más piensa... gas, sacame el medidor. Cuando uno La piensa inflación en- es un fenómeno monetario exclusivamente, no tiene otro sector. Pero si no dejan de Sí, absorber pero saben pesos, perfectamente... ponen Y no tasas funciona. a Sí. 80 y Se sigue queman el libro. subiendo la inflación. No, a mí me parece Pero que tiene que ver con una explícamelo cuestión de porque no lo Sí, entiendo. yo te entiendo, porque eso... ¿Cómo? te trato de Perdón, explicar. Agustín, Porque ¿cómo de costos? Tiene que ver uno con... Hoy claramente es un problema de Únicamente de costos. costos. jamás ha sido un No problema de solamente, costo en ninguna parte digamos, del mundo. me parece que cuando uno piensa, pensemos en un A industrial ver, que dos produce, planteos, dale. Sí. los costos le suben claramente. Le sube el financiamiento, inaccesible, pero le sube la tasa de interés. La producción, si utiliza gas o electricidad, le suben 3.000%. Le subieron los costos 3.000%. Además tiene el combustible, la logística se encarece y no puede subir el valor de sus productos finales en ese sentido, digamos, en esa proporción. Pero lo tiene que ir subiendo porque si no se funde. Entonces tenemos dos procesos, sube de precio y caída de rentabilidad, al mismo tiempo. Cuando vos hablas con los comerciantes, todos te dicen, yo estoy vendiendo menos y gano menos gano plata. menos. Lo dicen. Y los precios los subo mucho porque si no me fundo. Y hay un momento donde la rentabilidad Ya, no se puede eso- sostener mal y se cierran los negocios. Y digo, ¿cuántos negocios vemos cerrados en la capital o en los grandes centros urbanos? Bueno, salió Porque de hecho la claramente encuesta no se de- puede, no se 28.000 puede kioscos sostener, solamente digo, cerrados. entonces Mira, creo que el gobierno tiene un error de conceptualización, primero de política, claramente, y después de conceptualización, atacando la cuestión monetaria. Está demostrado a lo largo de la historia que no funciona, sobre todo en un país como el nuestro. Mira, en los, A ver, años, en dale. los años Vos decís que es una 80, cuestión monetaria. Es exclusivamente monetario, A ver, es ¿por oferta qué? y demanda de dinero. Ahora se está cayendo la demanda de dinero porque hay especulación país al dólar, etcétera. Pero cuando vos mirás un país en el largo plazo, la cantidad, incluso Estados Unidos, la cantidad de oferta monetaria es exactamente igual a la cantidad de aumento de precios. O sea, van de la mano, son exactos. Cuando mis profesores me decían lo que está diciendo vos, lo que te decían en la UBA, lo que está diciendo es lo que te enseñan en la UBA, no funcionan. Cuando llegaron al gobierno, yo estudié en la década del 80, soy un poco más viejo, ¿no? Y cuando llegaron al gobierno, nos metieron en la hiperinflación con esas ideas. Y esa es la realidad, no entienden el problema. El problema se sabe, se conoce, pueden leer a Thomas Sargent, se sabe cómo se elimina la inflación. Porque lo que haces es mirar, por ejemplo, los países que tuvieron hiperinflación. ¿Cómo hiciste para cortar la hiperinflación de un día para el otro? Nosotros tuvimos ¿Y todo. nosotros cómo lo tuvimos todo. hicimos? Nosotros lo hicimos. Pusimos el esquema de convertibilidad y bajamos la hiperinflación de 3.000% a cero en un año y medio. ¿Y cuáles O sea que fueron se los puede impactos hacer a económicos cero. en términos laborales, El impacto fue industriales y espectacular porque tuviste una ¿En términos expansión. laborales? Absolutamente, tuviste una expansión enorme. La pobreza bajó del 44% al 22%. Hubo una expansión muy grande del 91 al 90, hasta diciembre del 94. Ahí vino el efecto tequila, explotó México. Cuando explotó México, el año siguiente, en 95, entramos en recesión. ¿Sí? Y ahí cuando entramos en recesión, Caballo se equivocó y aumentó los impuestos. Sí. Pero ese fue el problema mucho más tarde. Pero la inflación la eliminaste, nunca más tuviste inflación. Por ejemplo, Panamá, Pero la quedamos, última... nos quedamos sin nada. No, teníamos digo, no te- empresas, digo, ¿no? es la la joya alegría de la de los- abuela. la alegría de los cementerios. Panamá digo, tiene te quedas- dolarización, no es así, Panamá tiene dolarización, ¿sabes cuándo fue la última recesión de Panamá? El año 1981. Nosotros tuvimos 5 en los últimos 10 años. Yo sabes lo con que dolarización. veo, y ya de por sí agradeciéndoles a los dos, ¿no? Nos están viendo hace rato, Pero- está buenísimo, nos quedaríamos charlando Sí, un la rato verdad que largo. sí, pero ¿sabes lo que veo? Como que esta cuestión de las dos bibliotecas. Hay una que está parada en la zona B y otra que está parada en la zona A. Hay una que es la que Entonces, de esa funciona en el forma, mundo. No hay... No pero- hay forma. Hay pero una no que es la que hay funciona en el forma mundo y otra no de ponerse de acuerdo, funciona. a eso me refiero. Hace 70 años que estamos probando estas cosas heterodoxas que las Sí. llaman, que no funcionan. Entonces, ¿por qué no probamos simplemente lo normal? El sentido común. Si a vos te dan dólares, se acabó la inflación.
Si durante 75 años el Banco Central Dolarizar argentino... Argentina. Pero por supuesto. Que cobremos en dólares, que el mercado que le funcione pagues en dólares a los docentes Todos y no les en podés dólares. robar el 15 o 20% de pérdida de poder De pérdida de adquisitivo poder cuando vienen en una... A mí me en una parece que digo, definición la Dale, historia, Luis, con tus palabras cerramos. la historia reciente de Argentina muestra que la convertibilidad nos deja o nos dejó en la peor crisis histórica social de nuestra historia, con una desarticulación industrial, con desempleo por arriba de los 20 puntos, pobreza en el 50%. Digo, ese es el resultado de ese tipo Final. de políticas No, de aplicación. eso fue el resultado de la Lo que- devaluación. Lo que me parece importante es centralizar los problemas en lo que tenemos hoy en día y en los sectores que más necesitan. Yo creo que esta mirada tiene una visión estructural, pero claramente, el problema es el salario, es que los laburantes no pueden llegar a fin de mes, que No, las tarifas claro. están muy por encima, que la tasa de claro. interés mata a las empresas pymes, y me parece que en este tipo de planteos esas cuestiones no se discuten. Juan Cruz, Muchísimas muchas gracias. gracias. ¿eh? No, muchas Muchas gracias. también. Un placer.